Bueno, la historia que voy a contar no es reciente en lo absoluto. Cuando solía jugar a Roblox con frecuencia, era alguien solitario. No era mi especialidad los amigos. Normalmente rechazaba la mayor parte de los juegos comunes. En cambio, a menudo prefería buscar anomalías en la lista de juegos del sitio web para elegir. Pero solo hacía estas cosas en Roblox, ya que parecía el único sitio que tenía mejor seguridad cuando se trataba de juegos extraños. Al menos eso pensaba. Solía ser uno de esos cazadores de mitos. Y durante eso, yo era miembro de muchos grupos relacionados a eso. No tenía un rango alto en particular. Yo era más un seguidor, que sacaba mínimas conclusiones de ciertas historias sobre cómo se originaron estos usuarios, en los que pasan hechos paranormales. Deseaba que me pasara algo interesante en mi vida, el cual no me gustaría que se repitiera. No puedo recordar exactamente cuándo fue eso, pero sí los eventos que lo rodearon. Probablemente fue en septiembre u octubre del 2015 cuando las comunidades de cazadores de mitos eran técnicamente una pequeña tendencia. Pero antes de que todos los youtubers comenzaran con el contenido de investigaciones o juegos extraños, Roblox no era la excepción. Algunos de los usuarios relacionados con los mitos pretendían implementar formas de codificación en sus juegos o usaban trampas manipuladoras para sobresalir del límite de la plataforma al ordenador. Los casos que puedo describir fueron aquellos usuarios de avatar completamente negro y con sombreros. Fueron aquellos creadores de juegos de bloques con spam, animaciones o zumbidos destinados a bloquear el dispositivo o asustar. Pues mi historia comienza en otoño del 2015. Por lo que recuerdo, acababa de llegar a casa un viernes. Tendría vacaciones durante las próximas 2 semanas. Así que estaba emocionado. Tenía alrededor de 14 años en ese momento. No era más que un adolescente de mal humor al que le importaban poco las consecuencias de mis acciones y no tenía miedo de enfrentarse a nadie. Decidí que dado en ese momento no había nadie en casa ya que salí temprano del colegio. Debería conectarme a Roblox y hacer algo estúpido, teniendo en cuenta mis pensamientos. Por supuesto, vino la oportunidad de cazar mitos. Después de entrar a la web Roblox, fui directamente a uno de mis grupos para ver si se había publicado alguna búsqueda. Y así fue. Era un juego al que no lo pensé mucho y decidí unirme. No recuerdo con claridad, pero era el típico juego original de Roblox. Había alrededor de 14 o 15 personas en el juego, simplemente platicando sobre cosas que sucederían a corto plazo. Nuestro trabajo consistía en la búsqueda de información o contenido perdido dentro de los juegos de Roblox para así usarla a nuestro favor. Los investigadores no eran muy inteligentes para descifrar o incluso comprender qué era este juego. Sin embargo, no fue una suerte que yo fuera uno de ellos. Bueno, después de unos minutos salí del juego. Incluso puedo estimarme a mí mismo que estas personas probablemente eran más jóvenes que yo. Después de alrededor de 10 minutos de saltar por estas cacerías publicadas con aproximadamente los mismos resultados, decidí hacer una búsqueda personal en la que yo mismo investigue juegos. Inicia la investigación revisando mis juegos recientes y haciendo clic en los relacionados que surgieran. A lo que días de investigación me llevaron a un juego que en realidad parecía un poco fuera de tono. Tenía características aberrantes. El apartado de creador estaba vacío. La sección estaba en blanco. No tenía visitas y me refiero a que literalmente no hay visitas. El nombre del juego y su miniatura eran en sí mismos extraños por decir lo mínimo, pero no demasiado notables en el momento en que los vi. El nombre era Damon the Graph Harvest, y la miniatura parecía ser una imagen de una habitación de bloques vacía, con una gran cantidad de avatares novatos mirando al espectador fuera de una ventana. Parecía tener bordes ásperos y quemados y estaba arrugada en el medio, como si fuese una captura antigua. Una vez más, esto no me asustó ni me hizo acobardarme, porque se trataba de un error común en ese entonces, de que los usuarios podían hackear el sistema para que pareciera que en sí mismos no tenía ninguna persona detrás de ello. Independientemente, decidí unirme al juego. Cuando ingresé, al instante la web Roblox mostró el nombre de la persona que lo hizo. Pero su nombre de usuario no era algo que pudieras hacer en el sitio. Simplemente decía, un punto, una coma, una barra.
Supuse que ya lo había cargado el juego y que se trataba de alguna suposición que estaba destinada a provocar miedo en cualquiera que se uniera. El juego tardó unos minutos en cargarse. Por lo tanto me fui a hacer otras cosas. Cuando regresé de tomar una copa, vi desde mi pasillo que el juego todavía estaba por finalizar la carga. A lo que pensé que este podría ser uno de esos juegos con hartos recursos o con aspectos que tendrían por finalidad bloquear la computadora o instalar algún archivo malicioso en ella con la modificación de scripts. Lo cual habría tenido sentido dado el hecho de que casi me piratearon esta cuenta después de colocar un modelo infectado en uno de mis juegos. Estaba a punto de considerar cerrar el juego, cuando estaba a unos centímetros de mi computador portátil. Este cargó completamente. Sorprendentemente, este juego no tenía ningún contenido que destacar más que algunas cosas. Era una placa gris como base que llega por defecto al iniciar una creación. En la mitad del mapa había un bloque grande hecho del material de hierba. El cielo tenía la textura predeterminada. Y el juego estaba completamente en silencio. A lo que no podía escuchar mis saltos o caminata. Pensé que esto debía haber sido con unos comandos en los scripts. Más allá de mi vista había un NPC completamente gris que rotaba en círculos en su posición. Tenía el nombre X, Y, Z. No tengo ni idea de por qué. Pero estaba extrañamente fascinado al verlo unos momentos antes de que al acercarme a él, mi personaje saliera impulsivamente volando por el mapa. Usuarios veteranos sabrán que cuando su personaje alcance la altura imposible del mapa, comenzará a fallar ya que Roblox no puede controlar cierta cantidad de lag cuando algo se mueve más allá de la barrera superior del mapa. Mi personaje comenzó a fallar, al punto de morir. Antes de que pudiera reaparecer, mi pantalla empezó con la carga a otro juego llamado Imitar, por el mismo usuario que se describió anteriormente. La carga no fue lenta. No es un juego de palabras. Pero era la misma placa de base excepto que parecía haber bloques grises cuidadosamente colocados alrededor del mapa, formando una barrera. La hierba había desaparecido. Y en el extremo más alejado del mapa, había un árbol. Y se escuchaba un violín cada pocos segundos. En este punto, las cosas empezaron a ponerse raras. Mientras me acercaba al árbol noté que mi pantalla pareció volverse menos saturada pero más brillante a medida que me acercaba. Decidí dejar de caminar hacia él ya que mi monitor en ese momento tenía reacciones muy sensibles a las luces brillantes. Lo cual, debo admitir, que era un problema a la hora de explorar eventos como el mismo. Tan pronto como deshice del extraño efecto, noté que un jugador se unió al juego. Y el árbol se desvaneció. Su nombre, no lo recuerdo exactamente. Pero era algo parecido a PID 622 UF 719. Pensé, por una milésima de segundo, que este tipo probablemente era algún otro cazador de mitos que también encontró el juego. Pero esa idea se desvaneció unos momentos después. Su avatar era un cabello de tocino. Pero no tenía paquete de hombre. Sus rasgos eran cubos. Tan pronto como su personaje, Cargo, comenzó a enviar mensajes extraños. Estaban escritas en ruso. Por lo que no entendía nada. Esto empezaba a darme sensaciones de tensión en las manos. Pero no era la primera vez que trataba con gente así. Comencé a preguntarle si podía detenerse y sorprendentemente, lo hizo. Excepto que cuando se detuvo, explotó. Y de eso dejó el juego. Tan pronto como explotó, noté que los bloques que rodeaban el lugar se habían agitado como resultado de la explosión. Entonces caminé por el mapa intentando encontrar algo y noté que había una pequeña entrada a través de un espacio donde el bloque se había salido de su lugar. Caminé hacia él y mi personaje cayó a través de un pasaje increíblemente largo. Mi personaje se golpeó donde supongo que tendría que ser el suelo. Pero de repente sufrió daños como resultado, reduciendo un 40% de su salud. Me había caído en una especie de túnel. Un pasillo que estaba hecho completamente de bloques de piedra. Había una serie de cuadros alineados entre las paredes. Parecían pinturas de usuarios antiguos. Asumí que estos tenían que ser modelos de algún otro lugar. Continué avanzando por el pasillo. A lo largo podía ver una imagen de a los pocos pasos que tenía para llegar. Comenzó a sonar una extraña música. Aunque no pude considerar la música en absoluto.
No le tomé importancia hasta que el audio se aturdió bruscamente, llevándome a bajar el volumen. Sentí terribles dolores en la cabeza, mientras tanto me teletransportaron a otra área del mapa, que no era visible donde estaba. Parecía ser una habitación de figuras azules completamente en blanco y negro. Entonces decido esperar para ver si sucedía algo. Pero en unos instantes, mi pantalla se congeló. Inmediatamente presioné escape L y Enter para minimizar la pantalla. Vi que los iconos de la lista de jugadores, el menú y el chat se desvanecían. Pensé que finalmente mi Roblox se cerraría. Pero en ese mismo instante terminé por convencerme que esta experiencia no se trataba de una que ya haya vivido anteriormente. La pantalla bajó su iluminación, y un triángulo morado apareció. No pude describir cómo entró, pero simplemente estaba allí. De repente, observé cómo el triángulo comenzó a aumentar su nivel de zoom poco a poco. Después de unos momentos, se detuvo. Roblox ya respondía correctamente. Mi visión se enrojecía. No podía movilizar mi personaje excepto la cámara. La seleccioné en tercera persona y enfoqué mi personaje. Mi rostro había cambiado simétricamente. Mi personaje empezó a carbonizarse lentamente. Todo esto era una hazaña imposible de lograr en un juego así. Mientras tanto sentí como una chispa eléctrica pasó por mis brazos. Mi personaje se empezó a quemar. Y antes de que pudiera hacer algo Roblox finalmente me desconectó con el mensaje: este juego se ha apagado. Cerré el navegador de Roblox y fui a la cama. No dormí. Habían pasado alrededor de 2 horas. El sol comenzaba a ponerse. Durante el resto del día, simplemente me pasé mucho tiempo tratando de comprender lo que había sucedido. Mi monitor tenía una gran mancha negra en la parte posterior. Recuerdo que mi cuerpo debió haber estado involucrado en algún tipo de parálisis en esos momentos. Durante toda la experiencia mi computadora se estaba sobrecalentando. No sé si esto es una advertencia o no. Pero mi mejor esperanza es que quien haya hecho ese juego ya haya sido tratado.